Josué 22, 21, 24, 33. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: el Señor, Dios de los dioses, sí, el Señor, Dios de los dioses, lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o prevaricación contra el Señor, que hoy mismo nos castigue. Y si hemos levantado un altar para apartarnos del Señor y para ofrecer en él holocaustos u oblaciones o sacrificios de comunión, que el Señor nos pida cuentas. Pero no. Si lo hemos hecho ha sido porque nos decíamos con preocupación: el día de mañana vuestros hijos les podrán decir a los nuestros: ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán como frontera entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas. No tenéis parte con el Señor. Así vuestros hijos apartarían a los nuestros del temor del Señor. Por eso nos hemos dicho: vamos a construirnos este altar, pero no para holocaustos ni sacrificios de comunión, sino para que sea testigo entre vosotros y nosotros y entre nuestros descendientes de que rendimos culto al Señor en el lugar de su presencia con nuestros holocaustos y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir el día de mañana vuestros hijos a los nuestros: no tenéis parte con el Señor. Nos hemos dicho: si sucede que el día de mañana nos hablan así a nosotros, a nuestros descendientes, les podremos responder: fijaos en la forma del altar del Señor que hicieron vuestros padres, que no es como para ofrecer holocaustos ni sacrificios de comunión, sino como testigo entre vosotros y nosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra el Señor y desertar hoy de su servicio, levantando un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios, erigido delante de su morada para ofrecer en él holocaustos, oblaciones o sacrificios. Cuando el sacerdote Pinjás, los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que lo acompañaban oyeron estas palabras de labios de los gaditas, los rubenitas y los manasitas, les pareció bien. Y el sacerdote Pinjás, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a los manasitas: ahora sabemos que el Señor está en medio de nosotros, pues no habéis cometido tan grande prevaricación contra él y habéis librado así a los hijos de Israel de la mano del Señor. El sacerdote Pinjás, hijo de Eleazar, y los jefes se despidieron de los rubenitas y de los gaditas y se volvieron de la tierra de Galaad al de Canaán, donde estaban los hijos de Israel, y les informaron de lo ocurrido. La cosa pareció bien a los hijos de Israel, los cuales bendijeron a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. Los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, diciendo: será testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Josué 23. Sucedió mucho tiempo después de que el Señor concediera a Israel la paz con todos los enemigos de alrededor, que Josué, que ya era muy viejo, convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces y sus escribas, y les dijo: yo soy ya muy viejo. Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho ante vosotros con todos esos pueblos, pues el Señor vuestro Dios era el que combatía por vosotros. Mirad, yo os he sorteado como heredad para vuestras tribus esos pueblos que quedan por conquistar, además de todos los pueblos que aniquilé, desde el Jordán hasta el mar grande de Occidente. El mismo Señor vuestro Dios os los quitará de delante, los desposeerá de su tierra, y vosotros tomaréis posesión de su tierra, como os lo prometió el Señor vuestro Dios. Esforzaos ante todo en observar y cumplir todo lo prescrito en el libro de la ley de Moisés, no desviándoos ni a derecha ni a izquierda. No os mezcléis con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No mentéis el nombre de sus dioses ni juréis por ellos. No les deis culto ni os postréis ante ellos. Al contrario, manteneos unidos al Señor vuestro Dios, como habéis hecho hasta el día de hoy. El Señor os ha quitado delante pueblos numerosos y fuertes, y nadie os ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de vosotros persigue a 1000, porque el Señor mismo vuestro Dios lucha por vosotros, como os lo ha prometido. Procurad con todo empeño por vuestras vidas amar al Señor vuestro Dios. Pero si os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre vosotros, si emparentáis con ellas y entráis en trato con ellas, estad seguros de que el Señor vuestro Dios no seguirá quitándoos de delante esos pueblos. Serán para vosotros red, lazo, aguijón en vuestros costados y espina en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta espléndida tierra que os ha dado el Señor vuestro Dios. Mirad que yo me voy ya por el camino de todo el mundo.
Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado ni una sola de todas las promesas que el Señor vuestro Dios os había hecho. Todas se os han cumplido, no ha fallado ni una sola. Pues lo mismo que se os han cumplido todas las espléndidas promesas que os hizo el Señor vuestro Dios, igualmente acarreará el Señor contra vosotros todas sus amenazas hasta borraros de la espléndida tierra que os ha dado el Señor vuestro Dios. Si quebrantáis la alianza que el Señor vuestro Dios os ha otorgado, si os vais a dar culto a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pronto desapareceréis de la espléndida tierra que os ha dado. Josué 24. Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Terach, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, y lo conduje por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el Mar Rojo, pero ellos gritaron al Señor y él tendió una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice con Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé luego a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé a vuestra llegada. Entonces se alzó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y así os libré de sus manos. Pasasteis después el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó y los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, girgaseos, heveos y jebuseos os atacaron, pero yo os los di. Mandé delante de vosotros avispas, que expulsaron al llegar vosotros a los 2 reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habéis sudado, ciudades que no habéis construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habéis plantado y de cuyos frutos ahora coméis. Pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad, quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo: no lograréis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él también se volverá contra vosotros, y después de haberos hecho tanto bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo le respondió: no, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Respondieron: testigos somos. Entonces, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis e inclinad vuestro corazón hacia el Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios.
cogió una gran piedra y la erigió allí bajo la encina que hay en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue enterrado en el término de su heredad, en Timná-Serach, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que conocían todas las hazañas del Señor en favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, los enterraron en Siquén, en el campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en Gibeá, ciudad que le había sido adjudicada a su hijo Pinjas en la montaña de Efraín. Salmo 87. De los hijos de Coré. Salmo. Él la ha cimentado sobre el monte santo. Y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Lucas 9, 1-17. Habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. El tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Al regresar los apóstoles, le contaron todo cuanto habían hecho, y sumándolos consigo se retiró a solas hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente, al darse cuenta, lo siguió. Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos.